Esto lo vamos a hacer por Zoom y yo les voy a enviar la grabación, pero entonces voy a descargarla, la monto a YouTube y más bien les envío el link para que les quede más fácil esto, ver la grabación de esta por Vale, Zoom. profe. Y por Teams pues les cargo la actividad porque no, el computador no sirvió. Pero ya miren eso acá. Bueno, la vez pasada o la clase anterior estábamos hablando del costeo directo versus costeo por absorción. Entonces pues ya sabemos que la principal diferencia es que tomamos los costos fijos en un lado y en otro no. En el lado del costeo por absorción asumimos los costos fijos como parte del producto, mientras que en el costeo directo decimos que los costos fijos no deben hacer parte primordial de la asociación que le hacemos de los costos al producto final. Ya hicimos un estado de costos, ahora vamos a hacer un estado de ingresos para terminar como de estructurar cuando uno debe sacar pues las diferencias entre un sistema de costos y otro sistema de costos. Entonces vamos a empezar. Entonces es el mismo ejercicio, yo les había pasado a ustedes este ejercicio de la clase pasada, entonces vamos a seguir con exactamente el mismo. Estado de ingresos. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero? Bueno, cuando vamos a hacer o a constituir el estado de ingresos, es porque ya tenemos toda la información referente a las ventas y referente a los costos, ¿cierto? Entonces, en el ejercicio, a nosotros nos habían dado pues una serie de datos y nos habían dado, por ejemplo, las ventas, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar tomando las ventas, que es el ingreso, pues el principal ingreso, y vamos a traerlas de los datos del ejercicio para tenerlo de una vez todo formulado, sí. Ese es el primer dato. Siempre vamos a tener en cuenta las ventas, que es el ingreso donde vamos a ir desagregando todos los costos para ver, pues, como tal el ingreso total o el ingreso operacional. ¿Qué debemos empezar a descontar o desagregar mediante el costeo por absorción? Pues vamos a descontar los costos de los artículos vendidos. A mí ya me dijeron cuáles artículos tenía yo en mi inventario inicial, cuáles tenía en mi inventario final, cuáles quedaron en productos en proceso y cuáles fueron los artículos vendidos, ¿cierto? Entonces, vamos a desagregarlo, a descontarle a las ventas los costos relacionados con esas ventas. Eso es lo que vamos a hacer. En los dos casos vamos a hacer exactamente lo mismo, solamente que ya sabemos que la diferencia entre absorción y directo es que tomamos los costos fijos. Entonces, lo primero es el inventario inicial de los artículos terminados, ¿sí? Artículos terminados. Más los costos de los artículos manufacturados. Al costeo estándar. Más las variaciones netas totales. Entonces vamos a traer estos datos de la Ese información. es más, ¿cierto? Las variaciones netas son más. Sí, sí, más las variaciones. Entonces coloquémosle acá más las variaciones. Sí, quitémosle una ahí, para que no quede esto. Entonces vamos a traer los datos del ejercicio, de los datos que ya nos había dado el ejercicio. Entonces, esto está mal escrito. Entonces, inventario inicial de los artículos terminados.
¿sí? En el ejercicio nos dice, en la primera casilla nos dice que no hay inventarios iniciales, ¿cierto? Entonces, bueno, tomamos como cero los inventarios iniciales de artículos terminados. Luego nos piden más los costos de los artículos manufacturados al costeo estándar, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tomamos los costos o de dónde sacamos nosotros los costos? En el estado de costos, obviamente. Entonces, miramos en el estado de costos por absorción cuál fue el costo total y lo tomamos como el costo de los artículos manufacturados mediante el costeo estándar, más todas las variaciones netas totales. Entonces, nos vamos en el ejercicio y en el ejercicio en la parte de abajo yo les había desagregado todas las variaciones. Sí, estas son todas las variaciones que se pueden presentar en un ejercicio. La única diferencia es que esta de los costos indirectos de fabricación nos la entregan con tres variables. Suele ser una sola variable, pero en este caso nos entregan tres variables: precio, eficiencia y volumen de producción. Sí, nos entregan discriminadas las tres. Entonces traigamos el dato de acá, que quede todo formulado, ¿sí? Más las variaciones netas totales. Entonces hasta acá tenemos los artículos disponibles para la venta. Sí, eso es el costo de los inventarios de artículos disponibles para las ventas. Vamos a totalizar. Dámosle acá en negrilla para que se vea esta también. Entonces sería el inventario inicial que no tenemos, más el costo de los artículos manufacturados al costo estándar, más las variaciones netas totales. Ahora vamos a empezar a desagregarle o descontarle el inventario final. Entonces, menos el inventario final de artículos terminados. Espere, profe, que me quedé. Dígame, dígame. Espere que me voy a atrasar. Ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? En menos inventario final. No, aquí tenemos, ya tenemos el total de los costos de los artículos terminados. Vamos a seguir simplemente desagregando datos para descontarle a las ventas. Obviamente tenemos que descontarle a las ventas todos los costos relacionados con esas ventas. Entonces, al total del costo de los artículos terminados, vamos a empezar a descontarle el inventario final de artículos terminados. Solamente eso. Ahí. Entonces, espero que vayan a admitir. Nos vamos a los datos del ejercicio y en los datos del ejercicio nos habían dado un inventario inicial en cero de productos en proceso, pero ellos en la parte final nos dan por acá unos datos, pero aquí está, donde nos dan unidades comenzadas y terminadas, unidades vendidas e inventario final de artículos terminados, ¿cierto? Entonces yo sé que el inventario de mis artículos terminados son 150 unidades, ¿cierto? Pero como me están pidiendo es el costo, y acá en el ejercicio, en la parte de arriba me dan el costo unitario estándar, sí, me están dando el costo unitario estándar. Entonces, si yo tengo las unidades y tengo el costo unitario estándar, pues simplemente multiplico las unidades por el costo unitario. Y así tengo yo el costo de mi inventario de artículos terminados, de mi inventario final de artículos terminados. Sí, claro, hasta ahí. ¿Qué multiplicaste? Las unidades. Multipliqué. En los datos del ejercicio me dan a mí un inventario final de artículos terminados, ¿cierto? Que es la diferencia entre los artículos de las unidades comenzadas y terminadas y las unidades vendidas. Si yo tengo, si me dicen que yo tenía 1800 unidades comenzadas y terminadas y que vendí 1650, que es un dato que me da el ejercicio, pues en mi inventario final quedaron 150, ¿sí? Esa es la diferencia. Y esa la multiplicamos por... Estas unidades las multiplicamos por el costo unitario, ¿sí? El costo unitario estándar, que también me lo dan, mira, aquí está. Costo unitario. Ok. Y ese es el costo de mi inventario final, ¿cierto? De artículos terminados, ¿sí?
El costo del inventario final de artículos terminados, lo que quedó en mi inventario. Ok. Y eso nos va a dar el costo de los artículos vendidos. Entonces, los artículos disponibles para las ventas menos los que quedaron en el inventario final. ¿Cierto? Ahora, vamos a ver cuál es si ya tengo, ¿sí? Ya tengo cuánto vendí y cuánto me costó lo que vendí, ya tengo cuál es mi utilidad. Ya puedo concluir cuál es mi utilidad. Entonces, las ventas, ¿cierto? Menos el costo de los artículos vendidos. No me Pero da 1.100, 1.757. pues, ¿cuánto le da en artículos disponibles para la venta? 109.000. Por eso, y le está restando 8.000. Que no me da. ¿Cuánto le dio Sí, el inventario de artículos terminados? 8.295. Ah, no, entonces sí está restando es mal, porque sí tiene los datos bien. No, espera. 157. Listo. ¿Y la utilidad cómo es que se saca? A los ingresos, ¿sí? A las ventas, le va a restar el costo de los artículos vendidos. Bueno, ya tenemos una utilidad, ¿cierto? Ya tenemos una utilidad. Pero esa utilidad nosotros también debemos restarle siempre los gastos de administración y de operación. En el ejercicio también nos desagregan los gastos de administración y mercadeo, ¿sí? Nos dicen que supongamos que 20.000 son fijos y que 45.000 es el costo total, perdón, el gasto total por administración y mercadeo. Entonces, gastos por administración y mercadeo. 45.000. Eso me va a dar como tal el ingreso operacional, que es el ingreso una vez descontados los costos y los gastos de operación y administración. Sí, entonces, ¿cómo constituye el estado de ingresos por absorción? Me da 19.243 en su ingreso operacional. Esa es la depuración total de las ventas. Claro, es así. Pero, profe, no voy a continuar porque lo estoy haciendo. Gastos por administración. $19.243. Listo, profe. Pero regálame un segundito ahora mismo, regálame un segundito.
Listo, ya, qué pena. Bueno, vamos a seguir a constituir entonces el otro estado de ingresos, ¿sí? Bajo el costeo, no por absorción, sino directo. Entonces, empezamos igual. Lo que vamos a hacer es tomar el ingreso total y empezar a depurarlo para el cual es mi ingreso operacional. Entonces, el primer dato van a ser nuestras ventas. Traigamos el total de acá para no devolvernos hasta la otra casilla. Sí, porque es exactamente igual, el mismo dato nos lo da el ejercicio. ¿Sí esto? Entonces, costo de artículos vendidos. La estructura es exactamente igual, solo vamos a ver exactamente las mismas diferencias que cuando hicimos o constituimos el estado de costos de gastos. Era exactamente igual. La única diferencia es los costos fijos que asumimos y que no asumimos, ¿sí? Que los tomamos en un lado y no los tomamos en este lado. Entonces, inventario inicial de artículos terminados, ya sabemos que no hay, pero es para que guarden como tal la estructura, más el costo de los artículos manufacturados. Listo. Entonces, inventario inicial de artículos terminados, ya sabemos que no tenemos y es 0, ¿cierto? Ahora nos dice, más costo de los artículos manufacturados al costeo directo. Entonces, este dato también ya lo calculamos, ¿sí? En el estado de costos vemos el costo total de los artículos manufacturados. Simplemente vamos a llevar el dato. Entonces ya tenemos el total de artículos. Aquí nos hace falta las variaciones, más las variaciones totales. Ahí la única diferencia sería en los costos están lo que acabamos de colocar, los artículos manufacturados. De resto todos los valores son los mismos, ¿cierto? Sí, claro, todos los valores son los mismos, pero tengamos que tener en cuenta que tenemos que descontar los costos fijos, ¿sí? En todas las etapas incluso los gastos fijos también los vamos a descontar en todas las partes, la desagregación. ¿Qué pasa con las variaciones totales desfavorables? En este caso, voy a ponerle acá como un asterisquito. Un asterisquito para que se acuerden. En los datos del ejercicio, perdón, cuando nos dan aquí todas las variaciones, nos dan una variación de volumen de producción, ¿cierto? Es esto. Para calcular las variaciones netas totales vamos a descontar solamente en el estado de costos por costeo directo, solamente en esta vamos a descontar el volumen de la producción, o sea, vamos a tomar el total tal cual, el total, sí, el total que nos da el ejercicio, el total, pero le vamos a descontar, o sea, no vamos a tener en cuenta la variación en el volumen de la producción. Es el único dato que no vamos a tener en cuenta. Ese dato lo vamos a llevar. Esta es la primera diferencia adicional a los costos fijos. No vamos a tomar, ¿sí? No vamos a tomar la variación en el volumen de la producción. Voy a escribir acá para que ustedes se acuerden. No vamos a tomar la variación en el volumen, la variación de volumen, perdón, de producción. Y acá entonces, ¿cómo sería la fórmula? Entonces las variaciones serían iguales a el total de las variaciones menos la variación en el volumen de producción, así que para que más o menos se acuerde. Listo. Este es el único dato adicional a los costos fijos
que vamos a cambiar. Ahora sí nos va a dar sí vamos a hallar el total, perdón, de los artículos disponibles para la venta. Sí, simplemente este es la única diferencia, la única característica adicional al estado de costos por absorción. Listo. Ya tenemos entonces el costo de los artículos disponibles para la venta. Seguimos igual, exactamente igual en el caso anterior. Entonces, menos el inventario final de artículos terminados. Ahí. Entonces, nosotros acá en el ejercicio anterior, cuando hallamos el costo o el costo de los inventarios, artículos manufacturados, lo hicimos mediante el multiplicar las unidades, ¿cierto?, en nuestro inventario final por el costo unitario, ¿cierto? Por este costo unitario. Pero en este costo unitario yo voy a tener en cuenta los costos fijos. Y se supone que nosotros no podemos tener en cuenta los costos fijos y asumirlos como parte del producto, ¿cierto? Entonces, vamos a sacar por acá. Entonces, espere porque ya lo tengo formulado. Vamos a sumar por acá, entonces, la mano de obra, ¿cierto? La materia prima y los costos indirectos de fabricación, pero variables. No vamos a tomar en cuenta los costos fijos. ¿Sí? Entonces, este sería el costo unitario que vamos a multiplicar por nuestras unidades. Qué pena, vuélvalo a hacer, es que tengo el internet súper lento. ¿Cómo sacaste ahí lo de los costos indirectos? Para el costo unitario, perdón. Pues es que en el costo unitario nosotros tenemos desagregados de todo, costo, o sea, Por eso, tenemos para sacar esos 37. tenemos materia prima, mano de obra y SIF, ¿cierto? Los SIF Sí. los tenemos desagregados, los SIF los tenemos, esperen un segundo, los SIF los tenemos desagregados en variables y fijos. Y ya sabemos que la diferencia es que nosotros no podemos tomar los costos fijos como parte del estado de costos. Sí, no vamos a asumir los costos fijos. Entonces, ¿qué es lo único que yo hago? Sumar el costo unitario de materiales, mano de obra y SIF, pero variables. Sí, solamente lo sumé, mire, solamente lo sumé. Sí, lo sumé para tenerlo ahí. Simplemente estoy descontando el costo unitario de los SIF fijos. Simplemente estoy haciendo eso. Y va a ser exactamente igual que en el costeo directo. Simplemente, perdón, por absorción. Simplemente voy a multiplicar las unidades, ¿sí? Las unidades de mi inventario final de artículos terminados, exactamente igual, por el costo unitario. ¿Y cuál es el costo unitario? Sería 55, pero como no puedo tomar los costos fijos, es 37, ¿sí? Que es la suma de todos menos los fijos. Es simplemente eso. ¿Sí? Entonces, eso nos da igual al costo de los artículos vendidos. Entonces, ya sabemos que le podemos restar. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces sigamos. Ahora, debemos nosotros descontar los gastos de la administración y de mercadeo. Bueno, acá también podemos, incluso se cubre una de la utilidad para que quede exactamente igual la estructura. Tienen como ya se va presentando una diferencia, mire, ya hay una diferencia grande entre la utilidad de un estado de ingresos y otro estado de ingresos. Obviamente, pues los costos fijos, eso es lo que yo les decía en el caso del trabajo que estamos haciendo,
que esos son los análisis que uno debe hacer. Si los costos fijos que estamos asumiendo son reales, son dados al gasto, al producto que estamos haciendo, y miren el impacto que puede tener que uno asocie demasiados costos a un producto o no. Sí, yo puedo estar vendiendo un producto muy caro sin serlo muy caro, o puedo estar vendiendo un producto muy barato si dejo yo de asumir los costos que son necesarios para ese producto. Bueno, ahora vamos a sumar los costos, los gastos variables que nos da el ejercicio. Sí, acá el ejercicio nos da unos gastos de administración y mercadeo y nos dice que 20.000 son costos fijos y que 45.000 es el costo total, ¿cierto? Entonces, si 20.000 son fijos, pues obviamente la diferencia van a ser los variables. Profe, ¿dónde están los 20.000? No los veo. Mira, Ahí dice, supongamos que 20.000 son costos fijos. aquí el ejercicio nos dice Listo, listo. sí, simplemente estamos asumiendo que 20.000 son costos fijos. Entonces, si 20.000 son costos fijos, pues la diferencia van a ser los variables. Regálame un segundito regálame un segundito. Y dijimos que el esto es rojo, sobre allá, una vez todo lo que vamos a hacer es, pero, y yo tengo además un elemento extra de sabor interior, que son más ni menos de bolsitas de verdeo combinados. Listo, qué pena. Bueno, entonces ya tenemos acá nuestros gastos variables y nuestros costos fijos. Tenemos que, entonces acá primero descontémosle, vamos a descontarle primero los gastos variables. Los gastos de administración y mercadeo variables. ¿Sí? Entonces vamos a pararlo, simplemente el dato que hallamos del ejercicio, para ahora sí tener el total de los costos. Este sería el total de nuestros costos y gastos variables, ¿sí? Tomamos el total de los costos, ¿sí? Que nos dio la depuración, la suma de todos los inventarios, del inventario inicial y del inventario final, y le adicionamos, que se me trabe la lengua, los gastos variables de administración. Ahora tenemos el total de los costos variables de... Profe, ¿y la utilidad por qué la quitaste de ahí? No, porque no vamos a calcular utilidad, vamos a calcular margen de contribución. Apenas la va a sacar. Sí, es que le estaba haciendo era la diferencia entre un ejercicio y otro, cómo se va viendo impactada la utilidad. Sí. No, y cómo se va viendo impactada la utilidad, porque nosotros acá desagregamos los gastos de administración al final. Ustedes recuerdan un término que nosotros hablábamos si no estoy mal, en costos 2, que se llama margen de contribución. Esto es el margen de contribución, tomar todos los ingresos y restarle todos los costos y gastos, pero variables. Eso nos va a dar un margen eso es lo que se determina como el margen de contribución, que es el porcentaje que resulta del ingreso, o la diferencia que resulta entre el ingreso y el gasto como una utilidad. Sí, el margen de contribución es como tal, sería la utilidad neta asociada al producto. ¿Sí? Yo le estoy restando solamente los costos y gastos directamente relacionados al producto. Entonces, ya saben, el ingreso menos el costo y gasto variable les va a dar margen de contribución. ¿Cuál es la diferencia entre los términos? ¿Cuál sería nuestro margen de contribución?
Este sería nuestro margen de contribución, ¿sí? Ahora, nosotros a esto, este dato que hallamos acá, o esta información que tenemos nosotros en un estado de costos, que se halla en un estado de costos, se utiliza para ver los porcentajes o los rangos que deja de rentabilidad un producto, ¿sí? Entonces, estos datos son para hacer análisis financieros o análisis, por ejemplo, de costos en una planta de procesos. Yo, como no le estoy asociando en este caso los costos fijos ni los gastos fijos, estoy dando como tal la utilidad directamente relacionada al producto. Sí, lo que pasa es que yo debo empezar a, una vez tenga ya ese margen de contribución, empezar a desagregar o a descontar los gastos de otros departamentos que yo debo empezar a asumir o absorber. Vamos a descontar los gastos fijos presupuestados y los gastos, aquí son los costos fijos presupuestados, costos y los gastos. Vamos a deducir los dos, los costos y los gastos. Entonces, ¿cuáles son los costos fijos presupuestados? Por acá el ejercicio también nos los da. Mire, costos indirectos de fabricación fijos, ¿no? Fijos. Recuerden que son fijos. Ya descontamos todos los variables. Vamos a descontar ahora los fijos. Y los gastos fijos, pues ya sabemos que en el ejercicio nos decía, en la parte de abajo, que son 45.000 y que 20.000 son gastos fijos. Sí, entonces vamos a ver cuál sería nuestro ingreso operacional. Este sería nuestro ingreso operacional.